o la segunda parte de Samuel en el capítulo 11, historia muy conocida, pero que hoy una vez más el Señor quiere hablarnos si usted se dispone. Bendito sea el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 11. No deje de adorar al Señor ni de perder esa comunión con el Espíritu Santo que tanto el enemigo quiere cortar. Que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 1, ¿lo tenemos? Gloria al Señor. Lo leemos honrando a nuestro gran Dios en la comunión con su santo Hijo, Jesucristo, y su santo y precioso Espíritu. Dice así el verso 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Verso 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pasamos al verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Padre, en esta preciosa hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, reconociendo primeramente que tú eres santo, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres puro, mi Dios, cubriéndonos, mi Dios, con esa sangre preciosa del pacto, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Tú que eres, Señor, el que conoce los corazones, el que conoce las mentes, Padre, sea esta palabra, Señor, esa semilla que traiga, Dios mío, conciencia, restauración, limpieza, Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, pueda llevarla, Señor, que en la mente y en el corazón, Padre, no sea olvidada, mi Dios. Atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, todo espíritu inmundo que quiera quitar esta palabra, Padre, del corazón. Señor, hoy hay hogares que necesitan tu voz. Hoy familias, Señor, necesitan, Padre, tu intervención. Hoy, mi Dios, queremos que nos hables, Padre. Que tu presencia sea restaurando, Señor. Que tu favor, Padre, venga, Dios mío, a nosotros, Señor, a través de tu palabra, a través de tu voz, Espíritu Santo de Dios. Que tu presencia pueda fluir, Señor, y restaurar hogares, Señor. Que tu presencia, Dios mío, saque, Dios mío, aquello que está oculto, Padre, para transformarlo, Señor, y traer salvación, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, y todo espíritu inmundo, Señor, que quiera corromper tu propósito, que quiera atar, Dios mío, tu palabra, Señor, en esta hora.
Oh Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, con tu poder, Dios mío, y saca toda inmundicia, toda impureza, Señor, de tu casa, de tu pueblo, de tu templo, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, amado hermano. Estamos delante de su presencia. Estamos delante de tu presencia, Señor. Guíanos, mi Dios. Guíanos, Padre. Concédenos, Señor, el poder, Dios mío, darte gloria y darte alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda opresión en la mente, en el corazón, en el nombre de Jesús. Tu presencia lo rompa, lo quebrante, toda opresión, Señor, todo aquello que mantiene la mente cegada, Espíritu Santo de Dios, todo aquello que mantiene cautiva la vida, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra, Señor, hoy, Dios mío, nos hable, Señor, y nos limpie, Padre. Oh bendito Rey, santo es tu nombre, Padre. Santo, santo es tu nombre. Danos la gracia, Señor, para poder exponerla, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gloria a tu nombre, mi Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Dando una vez más bienvenida a cada uno a las visitas. Bendito sea el Señor, aleluya. Hablaremos en esta preciosa mañana, acercándonos a mediodía, bajo el tema caída y restauración de David. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que nosotros puede venir a nuestra mente cuando hablamos de David, de aquel siervo que la palabra de Dios dice fue conforme al corazón de Dios. Cuando escuchamos esta frase o esta palabra que Dios mismo testifica de él, muchos decimos queremos ser como David, a su nombre. Y muchas veces hemos hablado de David acerca de todo lo que él hizo, quién era, y algunos nos queremos identificar con él. Pero cuando leemos esta historia en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, claramente uno puede decir: yo no quiero ser como David. Específicamente en esa historia. Por eso nuestro llamado no es a ser como ninguno de los hombres de la Biblia que fueron falibles, sino que nuestro llamado es a ser como Cristo, que fue perfecto. Muchas veces nosotros nos identificamos con hombres, con mujeres, pero nuestro llamado es a ser como Cristo. Y en esta historia nos narra una parte muy triste de la vida de este hombre y de cómo fue engañado por su propia carne. Lo que nos introduce el texto, amado hermano, en el verso 1 dice: aconteció al año siguiente. También nos da otro detalle: en el tiempo en que los reyes, o en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, dice que David se quedó en Jerusalén. Una de las cosas que caracterizaba a David era que era un hombre de guerra, un hombre que no se quedaba en casa, no se quedaba en la ciudad, en Sión, en Jerusalén, cuando había guerra. Él estaba acostumbrado a salir y pelear las batallas de Jehová,
De hecho, una de las cosas que reconoce la parte de Israel donde él va a reinar, algo que le reconoce el pueblo de Israel a David es: tú salías a pelear las batallas de Jehová. Él nunca se quedaba en casa cuando había que luchar. En su corazón siempre estaba salir. Y si usted lee en el capítulo 10, ellos tenían una guerra contra los hijos de Amón. Pero llegó un momento donde llegó la paz, y por eso el texto nos dice que al año siguiente había una paz, pero la guerra no había terminado porque los hijos de Amón se metieron en cuevas, en lugares fortificados, pero había que seguir la guerra. No podía él relajarse y quedarse en su palacio. Por eso el contexto que nos da al iniciar la historia nos quiere dar una advertencia y nos habla acerca de lo peligroso que es quedarse uno de una manera pasiva cuando hay tiempos de guerra. A su nombre. Por eso dicen el tiempo que salen los reyes a la guerra. Era un tiempo de pelear, era un tiempo donde pensar en la guerra, pensar en conquistar, pensar en avanzar, en extender el reino, era un tiempo para la guerra. A su nombre. Y ahí es donde empieza a decirnos cómo es que la caída de David se va a desarrollar. Y esto nos sirve a nosotros como una advertencia de cuidar primeramente el lugar donde estamos y discernir los tiempos. Porque no siempre, aunque hay algunos lugares que nosotros visitamos y son buenos, Dios nos quiere en esos lugares. A su nombre. Dice la palabra de Dios que David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era el peligro de correr? Que tenía que correr en Jerusalén, estaba en casa. ¿Cuál era el peligro? Lo que él no sabía es que él va a enfrentar una guerra que la va a perder. Pero no era una guerra contra ejércitos externos, sino una guerra contra él mismo. Y la batalla que nosotros tenemos, amado hermano, no es solamente contra principados y potestades y huestes de maldad. No es solamente contra ellos, sino que también tenemos una guerra contra nosotros mismos. Su esposo no es el enemigo, su esposa no es el enemigo, tampoco su hermano, tampoco su hermana, tampoco el gobierno, tampoco los que están allá afuera, sino que hay un enemigo mayor, y ese enemigo mayor está dentro de nosotros, en esta naturaleza. No es esta carne que usted ve, sino es la naturaleza que define a todo hombre con pecado, y que mientras el hombre y la mujer tenga esa naturaleza, en cualquier momento puede ser engañado y engañada y tener una caída como la que David tuvo. Bendito sea el Señor. Y por eso la palabra aquí nos da una advertencia que debemos tener mucho cuidado donde nosotros nos encontramos, hacia dónde vamos, qué lugares frecuentamos, hacia dónde nos dirigimos. Ciertamente, como dice Eclesiastés 3, en el verso 8, en la última parte, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de guerra, pero hay tiempo también de paz. Hay que entender cuando tenemos un tiempo de paz, pero también hay que entender cuando debemos estar alerta y no podemos confiarnos. A su nombre. Hay tiempos donde el Señor nos quiere despiertos, nos quiere que estemos apercibidos de lo que está pasando, no solamente en la congregación, sino también en la sociedad, en nuestro trabajo, donde nosotros estamos ahí con propósito, porque ninguno Dios lo ha puesto en el lugar donde usted está sin propósito. David no tenía que estar en Jerusalén, tenía que estar fuera de Jerusalén. Así como algunos adolescentes en este tiempo, usted dice, ¿por qué les suceden muchas cosas? Porque debiendo estar en el colegio, no están en el colegio. ¿Dónde están? Fuera del colegio.
Algunos que debieran estar cursando la universidad con el duro esfuerzo, el duro trabajo que muchas veces los padres les pagan, no están en las universidades, sino que están fuera de las universidades. No están donde deben estar. Algunos creyentes no están en la iglesia hoy un domingo, debieran estar hoy en la iglesia un domingo, pero no están en la iglesia hoy domingo. A su nombre. Y podemos pensar y decir, no, me voy a quedar en casa, es mucho mejor. La pregunta es, ¿lo que estamos haciendo es guiado del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a decir dónde debes estar. Si no estás, amado hermano, guiado por el Espíritu Santo y te encuentras en otro lugar que no le puedes ver nada de malo, puede ser que ahí mismo seas tentado y tu caída esté muy cerca. Por eso es muy importante que entendamos cómo es que nuestra naturaleza trabaja, el ambiente, el entorno, cómo lo hace. Bendito sea el Señor. Y esta historia nos enseña mucho acerca de estas cosas. Continúa el texto diciendo que David en el verso 1 se quedó en Jerusalén, no estaba enfermo. No tenía ninguna excusa para quedarse. No tenía algo más importante que resolver, sino que solamente se quedó. Tal vez se acostumbró a la paz, a la comodidad. Ya siendo rey, podía hacerlo de alguna manera, pero no debía estar ahí. Cuidado con lo que el enemigo te dice, amado hermano, en el lugar donde debes estar. Cuidado cuando el enemigo te susurra, no vayas a la iglesia, no te acerques a ese lugar, porque allí está Dios, sino que te envía a otro lugar y puede usar a tu familia, puede usar a quien sea para alejarte del lugar donde es de bendición, donde hay propósito, para derribarte. La historia continúa diciendo en el verso 2, sucedió entonces un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué pasó? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No nos dice que David es un hombre que está sujeto o cautivo a la lujuria, a la lascivia. No nos dice eso. Fue algo que él ni lo pensaba, ni se imaginaba. No fue que se acostó un día diciendo, mañana me voy a levantar y voy a pasearme por mi terrado y voy a ver a alguna mujer que se esté bañando. Él ni siquiera lo meditó. Pero es que así muchas veces el enemigo súbitamente te va a atacar. Muchas veces el enemigo, cuando menos esperes, súbitamente de tu naturaleza van a aparecer pasiones desordenadas que ni siquiera nosotros mismos tenemos idea de lo tan fuerte y poderosa que pueden ser sin la intervención de la gracia de Dios. No estamos hablando de una persona que constantemente está viendo pornografía y por tanto su mente está corrompida. Todo lo que ve lo transforma en algo lascivo o lujurioso. No estamos hablando de una persona así. Y dicho sea de paso, si algo corrompe la mente, si algo desfigura el diseño divino, si algo tiene tragedias trascendentales en la vida del hombre, es la pornografía, que en este tiempo está devastando hogares, está devastando niños, está trayéndose abajo pastores, líderes. Póngale usted el nombre a nivel mundial en todas las denominaciones. Es un cáncer. Es un cáncer. Corrompe en hombres y en mujeres. Pues no solamente en hombres, hasta en niños.
Así que no estamos hablando de una persona de esto, ni tampoco de una persona que está entregado a la codicia, bendito sea el Señor. Es algo que a David le ocasiona súbitamente en un lugar donde no debía estar. Lo que la palabra aquí nos relata, dice que él vio, muy importante esto, dice que él vio. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es a tener cuidado nosotros con lo que vemos, a su nombre. Hay ciertas miradas que el hombre y la mujer puede hacer. Usted puede mirar algo con una mirada casual, pero también puede luego ver con una mirada diferente. Y entre poder ver a la persona, puede verla con compasión, puede verla con cariño, puede verla con aprecio, pero hay cosas negativas que también puede ver a la persona. Usted puede ver a una persona y, como describe la Biblia, Betsabé, una mujer muy hermosa. La versión King James en inglés dice que era una mujer hermosa para contemplar. De modo que lo que David hace no es una mirada casual, sino que él la contempló y la terminó deseando. No fue esa mirada casual que usted ve de repente y luego aparece la tentación y luego usted decide cómo ve. Porque podría decir, hermanos, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos como los caballos? Ciertamente no vamos a andar como los caballos, ¿verdad que no? Porque aunque andemos así, el corazón es perverso y engañoso, que nos puede llevar a la codicia. Porque no se trata de poner cosas en lo externo, sino algo del corazón. Entonces, una de las cosas que nos presenta acá en la caída de David es como él vio, miró, deseó, contempló, codició. Y esto fue lo que finalmente va a llevarlo a desarrollar todo un plan y olvidarse quién era él, dónde estaba y cómo él debía actuar. Una mirada, todos podemos tenerla, pero la segunda mirada, amado hermano, es de cuidado. Por eso Job, en el capítulo 31, verso 1, acompáñenme, que es necesario mencionarlo. Job fue un hombre íntegro, pero fue un hombre íntegro no por casualidad, sino porque él levantó altos estándares para poder permanecer íntegro delante de Dios. Y en el capítulo 31 del verso 1 dice así: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Job capítulo 31 del verso 1. Es decir, que si él permaneció íntegro, no fue por obra de la casualidad. No fue porque él dijo, soy temeroso de Dios y de repente eso a mí me va a guardar. No, es porque levantó estándares para permanecer limpio en su forma de mirar. Nosotros, si nos quedamos en un estado donde no ponemos estándares para poder permanecer santos, amado hermano, el enemigo nos va a engañar y vamos a terminar con caídas muy dolorosas, como lo que le pasó a David. Jesús entiende esto y dice en Mateo 5:28, cualquiera pues que mire para codiciar a una mujer, para codiciar a una mujer, para codiciar a una mujer. Y se los dijo a hombres santos que proclamaban santidad externa, pero cuyos corazones estaban corrompidos. A su nombre. Por eso es importante, amado hermano, ¿qué ve usted?
¿Cómo ve usted? Proverbios en el capítulo 23, verso 31 al 32 y 33 habla: no mires al vino cuando rojea. Habla de una persona que es esclava del vino y le dice: ni siquiera veas el vino cuando se pone rojo. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a tomarte el vino y luego que te tomas el vino caer en una borrachera y luego pierdes el conocimiento para actuar conforme lo que tú debes actuar en tus 5 sentidos. Le dice: ni lo veas. ¿Por qué? Porque ahí está la trampa del diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí está la trampa. Por eso ten cuidado, amado hermano, de cómo ves. ¿Cuántas mujeres hoy en día visten para ser vistas? Sensuales. ¿Y cuántos hombres visten para ser atractivos y vistos? Sensual. Allá afuera usted se los encuentra y se las encuentra todos los días. Por eso el Señor Jesucristo habla acerca de que si tu ojo es bueno, y que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Se dan cuenta que esta enseñanza no es una enseñanza menor, sino importante? De hecho, amado hermano, todo lo que nosotros recibimos hoy para que podamos comprar y podamos desbocarnos en el consumismo, entra por la vista. Todo entra por la vista. Todo lo que te quieren vender tiene que entrar por la vista. Tú estás con tu celular y de repente pasa una imagen donde te están vendiendo algo y de repente te da ganas de comprarlo. No sabes por qué, pero por alguna razón. Qué bonito eso. No sabes dónde ponerlo ni dónde guardarlo, lo vas a acumular, pero por alguna extraña razón dice: lo voy a comprar, y como hay acceso fácil, pago por internet y ya me lo mandan y ya lo tengo, lo guardo 1 año, 2 años y no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque por la vista, ni decir con la comida. Usted pasa en un lugar y ve el entorno y usted dice: bueno, aquí me parece limpio, se ve la comida sabrosa, y se queda ahí, aunque cuando la pruebe esté horrible. Y a veces parece sabrosa, pero está sin sabor. Entonces, amado hermano, es necesario que nosotros nos detengamos precisamente en este texto, porque hoy en día la influencia que el mundo nos quiere meter va a entrar por los ojos. Cuidado con las redes sociales. Ciertamente ha hecho acercar a muchos amistades lejanas, pero también ha hecho acercar problemas. ¿Cómo es posible que personas casadas de repente aparece el amigo de la infancia? Tienen 50 años y aparece el amigo de la infancia que estudió en el colegio tal y apareció soltero y tiene plata y vive en los Estados Unidos. Mira cómo está. ¿Y qué hacemos? Contacto, pero con otro pensamiento. Hermanos, una de las cosas que nosotros debemos entender ciertamente es que el celular sirve para muchas cosas, pero también es muy peligroso. Es muy peligroso. Las redes están hechas para cautivarte, mantenerte en ellas día y noche. Y de cuando en cuando te van a meter contenido que te va a llegar a tentar. Que el Señor reprenda al diablo.
Cuidado en ese tiempo, en lugar de estar con la Biblia, con la oración, en tiempo de búsqueda, en tiempo de intercesión, te encuentras en un tiempo de ocio, como lo suelen llamar, con el celular, viendo solamente lo que acontece en el Facebook. A su nombre. De hecho, amados hermanos, uno de los indicadores que marcan la infidelidad es cuando una persona pasa mucho tiempo con el celular. ¿Estamos aquí? Si usted ve a una persona que se mete al baño con el celular y pasa mucho tiempo con el celular en una computadora, aislado, se enoja si lo interrumpen, hermanos, hay un 99.9% que algo malo está pasando. Algo malo está pasando. Haga algo y golpéele el baño, incomódele. Si usted ve a sus niños, cuide, amado hermano. El esposo que ve a la esposa meterse, la esposa que ve al esposo meterse al baño con celular, amado hermano, ese es un indicativo de que algo está ocurriendo y no es bueno. Porque el enemigo, amado hermano, nos va a poner una trampa a través de lo que vemos. Y note usted, amado hermano, que David solamente por ver, ahí vino la caída completa de aquel hombre. Lo mismo que pasó con Eva. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? De repente ni miraba el fruto, pero en un momento dijo: ese fruto, después que conversé con el diablo, me parece codicioso para alcanzar la sabiduría, el conocimiento del bien y el mal. Y cayó. Y David no se iba a escapar de esta. Y note usted lo que él empieza a planear. Pregunta: ¿quién es esa mujer? ¿Será soltera? Ahora, por mujeres David ya tenía muchas, pero como el hombre y la mujer puede enamorarse 200,000 veces teniendo esposa, otra cosa es que no reprenda ese sentimiento. Pero de que puede enamorarse, puede hacerlo. De que puede ver a alguien atractivo o atractiva, va a ser tentado a hacerlo. David tenía muchas esposas, ahora quiere una más, quiere otra mujer más. Y note lo que dice entonces, verso 3. Dice que envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Y qué le dijeron? Aquella mujer es Betsabé. ¿Y es soltera? No, no es soltera, sino que es hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Esa mujer, David, para ti está prohibida. David, esa mujer para ti, la ley dice que ni la vuelvas a ver. Es más, David, esa mujer para ti es la mujer de uno de tus mejores hombres, alguien que da la vida por Israel, es un prójimo, es uno de tus mejores hombres, David, ni siquiera la vuelvas a ver. Pero ¿qué pasó, amado hermano? El pecado que entró en ese momento y se manifestó en David lo llevó a olvidar que era el rey, que tenía que ser justo, que la mujer que tenía enfrente era una mujer de su prójimo, que la ley decía que no la podía tocar, pero él estaba completamente cegado, dominado, ya no razona. Díganle que cante un salmo, ni se acuerda de los salmos.
Dígale que se acuerde de las persecuciones y que cómo Dios lo libró. Ni se acuerda de cómo Dios lo libró. Dígale cómo el Señor lo ungió y aquella manera tan gloriosa que derrotó al gigante. Ni se acuerda de eso. Lo único que en David está es el deseo fuerte que lo controla, que lo tiene dominado, que lo esclaviza y que le dice: toma a esa mujer y no te importe quién es, de dónde, cómo, lo que va a pasar, sino solamente tómalo y satisface. Amado hermano, así habla el pecado. Te ciega completamente. Puedes tener un nombre, privilegio, decirte que eres cristiano, una persona respetada, pero cuando te llega y el pecado le cede, si te controla, todo se olvida. Esa es Betsabé, la mujer de Urías. Como él tiene la autoridad, la manda a traer. Note algo que pasa acá. David, ese hombre que fue de bendición para multitudes, empieza a meterse en un hogar, en un matrimonio. Dios nos se ayude, amado hermano. Empieza a meterse en una familia que estaba bien delante de Dios, que el esposo estaba en la guerra y ella estaba en su casa, y él es el que se mete para destruir. Porque nosotros hablamos muchas veces: David, ¿cómo cayó? Pero no estamos pensando en la familia, en el hogar, en el matrimonio que David destruyó. Que se metió con una mujer que ya tenía un esposo. Qué tragedia, amado hermano. Pero hoy nosotros enfrentamos esto. Y es difícil decirlo muchas veces. Criticamos muchas veces a la Iglesia Católica de todo lo que hacen los sacerdotes con las violaciones de los niños. Y eso no es algo que está oculto, es a la luz pública, todos lo saben. Lo que pasó en Francia, lo que ha pasado en el Vaticano, a la luz pública. Pero ¿cuántos llamados pastores han caído y han dañado hogares tomando la mujer de su prójimo? ¿Cuántas mujeres que son líderes y que tienen un servicio, un ministerio, se han metido en los matrimonios en la misma congregación? Muchos. Y han traído destrucción, ruina para muchos hogares. Por eso es que David, amado hermano, cuando el enemigo lo tuvo en sus manos, lo agarró y lo derribó, pero en serio. ¿Quién vive? Hasta el punto, amado hermano, de mandar a llamar a aquella mujer y llevarla donde estaba el rey. Usa su posición para, como dice la escritura, acostarse con ella. Pero ¿qué decimos de Betsabé? ¿Qué decimos de esa mujer? Muchos pueden decir: no, es que ella pues era una mujer, tenía que sujetarse a lo que decía el rey, llegar, y si el rey le decía: acuéstate conmigo, pues me acuesto. No me quedaba de otra. Cualquier persona en su sano juicio, amado hermano, podía decir: ¿dónde está el carácter de Betsabé? ¿Dónde está esa mujer que se planta y es fiel?
¿Dónde está esa mujer que dice: mi esposo, mi marido está en la guerra, tenemos un tiempo de separación y aunque no sé si él va a volver vivo o muerto, yo tengo que permanecer fiel aunque él haga lo que haga? ¿Dónde está esa mujer? Porque la excusa preferida para que la infidelidad entre o destruya todavía más es cuando una de las dos partes cae en algún pecado o falla en alguna área, y más en el área sexual. Él falló, por tanto yo también. Ella falló, por tanto yo también. Pero acá hay una oportunidad para que Betsabé se pusiera de frente y dijera: no, un momento, rey, conmigo te equivocaste, conmigo estás totalmente en lo correcto. A su nombre. Pero ella no. Ella simple y sencillamente, la escritura nos dice que ella se acostó con él. La tomó el rey. Tal vez aprovechó la oportunidad, ¿no creen ustedes? ¿Qué oportunidad? Estaba con el rey David. A su nombre. Estaba con el hombre de Dios. Estaba con el que tenía el poder en su trono. Entonces Betsabé dijo: esta es mi oportunidad. ¿Cuántas mujeres han codiciado al rey? Y tenía la oportunidad. Lo que no sabía es que en ese estado el rey estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Así fuera el rey, así hubiese sido ungido, en ese momento no estaba bajo el propósito de Dios. A su nombre. Usted conoce la historia y hay un detalle que quisiera mencionarle, que dice en el verso 4: y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Lo que la Biblia nos está diciendo es que David, cuando toma a Betsabé, Betsabé había pasado por el tiempo de menstruación y tenía que purificarse. ¿Qué es lo que está diciendo? Para introducirnos en lo que va a pasar, Betsabé estaba menstruando normalmente, no estaba embarazada. ¿Por qué? Porque cuando David la toma, amado hermano, uno puede escoger el pecado, pero ciertamente las consecuencias van a venir. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Él escoge el pecado, disfruta del pecado, pero llega el momento donde el mismo pecado lo atrapó, y si lo atrapó no lo va a dejar ir fácilmente. Luego que la mujer se va, Betsabé se regresa a su casa. Urías no se da cuenta, nadie más se da cuenta según David. Está en privado, nadie lo sabe, pero de repente a Betsabé deja de menstruar y lo que ella se da cuenta es que está embarazada. Y ahora Betsabé viene y le va a decir al rey, y le manda a decir: estoy encinta. Y el rey, como es un rey justo, dice: reconozco que hice lo malo, voy a tratar de remediarlo. No, todavía está cegado, y lo que a él se le viene es tratar de tapar el pecado. Primera idea, y pueden pensar en David: ¿qué van a decir de mí? Mi reino, la vergüenza. ¿Qué va a decir Urías? ¿Qué va a decir mi general? ¿Qué va a decir la vergüenza? En lugar de confesarlo, él viene y lo quiere tapar y empieza a maquinar, y el enemigo le empieza a decir: mira, te voy a dar una idea fantástica de cómo puedes librarte del pecado. Pero lo que no sabe es que cuando él más se quiere librar del pecado y no lo quiere confesar delante de Dios, más se enreda en el pecado. Por eso la palabra de Dios dice, amado hermano, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa, su nombre. ¿Cuántas veces a las personas se les da la oportunidad de poder confesar, pero no lo hacen?
¿Cuántas veces? Sino que siguen ocultándolo. La mejor idea que tiene David, amado hermano, es mandar a llamar a Urías y decirle: Urías, tú eres uno de los mejores de mi ejército, por tanto te mereces un tiempo de descanso. Ve donde tu mujer y ten con ella un tiempo y acuéstate con ella. Qué lindo sonaba David. Aleluya. Ese es David. No es otro, es David. Ese es David. Esa es la parte mala que toda persona tiene. Ese es David. Urías le dice: no, ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi esposa, con mi mujer, cuando Israel está en la guerra? ¿Cómo yo voy a hacer eso cuando estamos en guerra? Él entiende bien de lo que se trata. Él dice: yo no voy a ir donde mi mujer, viendo cómo los hijos de Israel están peleando en la batalla. Yo tengo que ir a la batalla también. Le está dando una enseñanza a David de lo que debe hacer. Pero David está cegado. Qué hombre tan terco, ¿por qué no desciende? Probemos ahora emborracharlo, intenta emborracharlo. Y ni así el hombre desciende. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba viendo a David. Creíste que te ibas a salir fácil, pero no iba a ser así. Usted conoce la historia y avanzamos un poco más rápido, hasta el punto de que cuando ve la terquedad de aquel hombre, David, la mejor idea que puede tener es: hay que matarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo, una de las cosas que quiere hacer siempre es llevar a una persona que, si no puede deshacerse de esa persona, lo último que piensa es: hay que quitarlo, hay que matarlo. En un caso así, ¿cuántas personas salen embarazados y lo primero que el enemigo les dice: hay que abortar? ¿Qué se va a dar cuenta mi madre? Con efectos y todo, la predicación, aleluya. Y el enemigo es astuto, amado hermano. ¿Y qué termina haciendo David con aquel pobre hombre, amado hermano? Aquel pobre hombre que ni cuenta se daba lo que estaba aconteciendo. Le da una carta, la pone en las mismas manos de él y le dice en esa carta: Urías es un valiente, y como es valiente, que me lo pongan al frente de la batalla y que muera. Amados hermanos, es que nosotros en la carne podemos ser más malos que Hitler. Solamente denos poder y que el enemigo use ese poder, nos destruimos. Nos destruimos. Finalmente él muere, y en el verso 26, acompáñame hasta allá. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ellos se unieron y vivieron felices para siempre. David el Señor lo dejó pasar un tiempo. Pasó un tiempo y David nada que confesaba, nada que confesaba y nada que confesaba. Porque una de las cosas que la misericordia de Dios hace, amado hermano, es llevarte al entendimiento de que Él puede restaurarte a pesar del pecado. Pasó un tiempo donde David no confesaba y no confesaba, y Dios tuvo que levantar a un profeta llamado Natán, donde Natán vino para censurar a David. Pero como David es tan ciego,
La censura vino en forma de parábola, porque nosotros somos más fácil, amado hermano, de condenar a otro que vernos a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Si David es el rey, que él haga justicia en esta parábola. Y Natán vino y se la presentó. A ver, rey, te voy a contar una historia. ¿Qué hacemos en esta historia? Y empieza a contarle la parábola. Como no es de él, él va a atreverse a juzgar porque no están hablando de él. Es fácil juzgar a los demás. Es fácil dar una sentencia a los demás. Entonces se la da en forma de parábola. Y note en el verso 12 cómo lo dice, porque da unos detalles. Capítulo 12, del verso 1 en adelante lo leo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre Urías no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Lo que Natán le está diciendo es: Urías tenía una esposa, con ella creció, con ella vivió, pasó los mejores momentos. Un día se casaron, un día compartieron, vivieron bajo la misma casa, disfrutaron como matrimonio, crecieron juntos, se amaban uno al otro. Está contando la parábola, porque le dice: uno tenía una corderita y la cuidaba, la amaba. La historia se vuelve tierna, la historia se vuelve linda. Pero note lo que sigue diciendo, amado hermano. Y sigue diciendo: y con sus hijos, en el verso 3, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Nada más precioso que aquella relación que Natán cuenta. Y la tenía como su hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, el hombre rico, y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El hombre rico dijo: yo tengo las mías, pero no voy a sacrificar ninguna de las mías. Le voy a quitar a aquel pobre hombre que solamente tiene un corderito. Se lo voy a quitar, aunque ella haya crecido con él, aunque haya estado en su seno, aunque haya vivido y dado de bocado en su boca al corderito. No me importa, se lo voy a quitar. Aunque yo tenga mucho, se lo voy a quitar. Claro, cuando a David se le presenta esto, amado hermano, ¿cómo él no va a sentir en su corazón el enojo? Lo que él no sabe es que se trata de él. Se trata de él. Verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. De su misma boca salió la sentencia. Hasta en ese momento él empieza a entender, cuando el profeta le dice: David, ¿no te das cuenta que ese hombre eres tú? Ese hombre que quitó la corderita teniendo muchos, eres tú. Y le empieza a decir: tomaste la mujer de Urías. A Urías lo mataste a espada. Engañaste.
mentiste, hiciste blasfemar el nombre de Jehová delante de sus enemigos. Hasta ese momento que Dios aparece a través del profeta, es que David entiende la magnitud de lo que acaba de hacer, amado hermano. Y la sentencia vino. Verso 10. Por lo cual ahora no se separará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Y le dice en el verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Verso 13 continúa, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo, David también ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Note la misericordia del Señor, amado hermano. Si algo David merecía, ¿qué era? La muerte. Pero la misericordia de Dios es tan grande, amado hermano, que extiende el perdón, pero no deja sin consecuencias. El perdón lo extiende, no importa el pecado que nosotros podemos hacer, el perdón lo extiende, pero las consecuencias vamos a enfrentarlas. Si un matrimonio ha vivido la infidelidad, va a enfrentar las consecuencias de la infidelidad y va a tener que llevar un proceso para ser restaurado. Si un hombre, cuando no ha llegado al Señor, comete pecados y atrocidades, esas cosas van a tener consecuencias, aunque el perdón de Dios se extiende. David iba a llevar las consecuencias de su pecado. Y una de las cosas que le dice David, no vas a morir ciertamente, pero ¿quién es el que va a morir? El hijo que va a nacer va a morir. Usted conoce la historia, cuánto David oró, ayunó para que no muriera ese niño. ¿Cuánto tiempo pasó él postrado pidiendo la misericordia de Dios para que aquel niño no muriera? Pero la palabra de Dios había sido dada. El niño iba a morir. Amado hermano, si alguien entiende nuestro pecado, nuestra condición, y alguien puede restaurarnos, solamente es nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente David perdió a su hijo, pero Dios, para que nosotros ya no sigamos perdiendo, envió a su propio hijo a morir a la cruz del Calvario para traer restauración y redención. Hoy nosotros podemos decir, Dios no te va a decir tal vez te voy a quitar a tu hijo, porque Él te va a decir, no, yo no te voy a quitar, sino que te voy a dar a mi hijo para que seas restaurado. Te voy a dar a aquel que fue a la cruz del Calvario por tu pecado, aquel que llevó el pecado, aquel que le cargó en él, siendo justo a su nombre. Si hay restauración en este tiempo, amado hermano, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy en día podemos estar de pie, es por su misericordia. Si hoy en día podemos llevar las consecuencias guiados por el Espíritu Santo y seguir en victoria, es porque un día el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir y a pagar, amado hermano, lo que nosotros debíamos pagar. Por eso la palabra de Dios dice que no hay ni uno justo, no hay quien haga el bien. Porque todos delante de Dios somos pecadores. Que por eso el Señor Jesucristo vino, bendito sea su nombre, para redimir, para restaurar, para traer esperanza, para levantar, para destruir el poder de las tinieblas. Por eso envió a su Santo Espíritu, amado hermano, para que no pasemos
por ese camino tan duro que David pasó. Porque como dice su palabra, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere tu caída. Dios no quiere tu tropiezo. Dios no quiere esas consecuencias. Pero debes acercarte a Él. Debes acercarte a Él y poner esa naturaleza caída en sus manos. Porque si hay un tiempo, amado hermano, donde podemos vencer, es en este tiempo, con Cristo Jesús. Que no nos pase como David. Aferrémonos a Cristo, amado hermano, y que Él siga restaurando y guardando nuestras vidas. David al final de sus días pudo entender la misericordia y la gracia del Señor, pero por un alto costo. Que no nos pase a nosotros así. Que no nos pase a nosotros así. Póngase de pie, vamos a estar orando.